Un semental que es considerado salvaje e indomable, es domado por una joven humilde. Lo que sucede después los dejó a todos sin palabras. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Esteban, cubriendo los campos con un manto dorado. Los caballos del rancho del señor Mateo corrían libres, sus siluetas recortándose contra el cielo en una danza sincronizada con la brisa. Entre ellos destacaba uno en particular, un imponente caballo negro como la noche, con una crin larga y ondulante que parecía moverse con vida propia. Sus ojos, profundos e intensos, parecían mirar directamente al alma de quien osaba cruzarse en su camino. Era Sombra, el caballo que había desafiado a los mejores jinetes de la región y ganado una fama tan temida como respetada. Desde el día en que llegó al rancho, Sombra se había convertido en el centro de innumerables historias. Algunos decían que había sido encontrado en lo alto de las montañas, entre la niebla y el eco de truenos, cuando aún era un potrillo. Otros aseguraban que había escapado de un antiguo criadero, donde lo consideraron incontrolable. Pero todos coincidían en una cosa: Sombra no era un caballo común. Ninguna cuerda había logrado atarlo, ninguna silla había permanecido sobre su lomo y ningún jinete había conseguido montarlo sin ser arrojado violentamente al suelo. Ese caballo no tiene dueño ni lo tendrá jamás, decían los ancianos en la plaza del pueblo. Su espíritu es demasiado libre. Es como intentar atrapar el viento. El señor Mateo, dueño del rancho, era un hombre terco y de carácter fuerte. Estaba acostumbrado a dominar cualquier caballo que llegara a sus establos, pero Sombra representaba un desafío que comenzaba a superar su paciencia. Después de múltiples intentos fallidos, decidió que no podía permitirse mantener un animal tan costoso sin utilidad alguna. Así que hizo un anuncio: ofrecería una jugosa recompensa a quien lograra domar a Sombra. El anuncio se extendió como pólvora por todo San Esteban y los pueblos vecinos. Jinetes experimentados llegaron a probar suerte, pero cada uno de ellos terminó humillado, cubierto de polvo y magulladuras. La fama de Sombra creció aún más, junto con las especulaciones de que quizás nadie sería capaz de domarlo. Mientras tanto, en el extremo opuesto del pueblo, una joven llamada Cristina despertaba al suave sonido de los pájaros. Su cabaña, pequeña y modesta, estaba situada junto al bosque. Era un hogar sencillo pero acogedor, donde vivía con su madre, una mujer de manos ásperas y mirada bondadosa que se ganaba la vida cuidando caballos y haciendo labores en los establos locales. Cristina, de unos 20 años, tenía el cabello castaño que caía en suaves ondas hasta sus hombros, y unos ojos color miel que parecían brillar con una mezcla de curiosidad y serenidad. Desde pequeña, había mostrado una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos. Mientras otros recurrían a la fuerza para controlar a estas criaturas, Cristina usaba la paciencia y el entendimiento. Los caballos parecían sentir su calma y responder a ella como si fueran viejos amigos. Aquella mañana, mientras recogía leña para el fuego, escuchó a dos hombres que pasaban cerca de su cabaña. Llevaban sombreros de ala ancha y botas llenas de polvo, y hablaban con entusiasmo sobre el caballo negro del rancho Mateo. «Es una bestia salvaje», dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza. «Ayer lo intentó otro jinete y terminó con el brazo dislocado. Ese animal no tiene remedio. ¿Qué va a hacer Mateo si nadie logra domarlo?», preguntó el otro. «Dicen que está pensando en venderlo a un circo o algo peor. Una pena, porque es un caballo hermoso. Pero así es esto, no hay lugar para un animal que no sirva». Cristina se quedó inmóvil, escuchando cada palabra. Su corazón dio un vuelco al imaginar al magnífico animal relegado a un destino tan incierto. La descripción del caballo despertó en ella una mezcla de curiosidad y desafío. «Un caballo que nadie puede domar», pensó, mientras regresaba con la leña al hombro. «Quizás solo necesita que alguien lo entienda». Durante todo el día, la idea de Sombra rondó en su mente. Mientras alimentaba a los caballos de un vecino, observó cómo una yegua asustada se resistía a acercarse a ella. Cristina no forzó la situación. En cambio, se sentó en el suelo, dejando que la yegua se acostumbrara a su presencia. Al cabo de un rato, el animal se acercó con cautela, y Cristina pudo acariciar su hocico con suavidad. «Así es como se gana la confianza», murmuró, como si hablara consigo misma. Esa noche, mientras cenaba con su madre, el tema volvió a surgir. «Mamá, ¿has oído hablar del caballo de Mateo?», preguntó, mientras partía un trozo de pan. «Claro que sí», respondió su madre. «Todos hablan de él. Dicen que es un demonio con forma de caballo.
Tal vez no sea un demonio, dijo Cristina, pensativa. Tal vez solo está asustado o enojado. Cristina, no estarás pensando en ir a verlo, ¿verdad?, preguntó su madre, levantando una ceja. ¿Y si lo intento?, respondió Cristina con un brillo de determinación en los ojos. Su madre suspiró. Sabía que cuando Cristina tenía una idea en mente, era casi imposible detenerla. Al día siguiente, Cristina decidió que buscaría la manera de conocer a Sombra. Sabía que no sería fácil, pero algo en su corazón le decía que valía la pena intentarlo. La mañana siguiente amaneció envuelta en un aire fresco que anunciaba la llegada del invierno. Cristina se levantó antes de que el sol iluminara completamente el cielo y, tras terminar sus quehaceres en casa, tomó su vieja capa de lana y salió rumbo al rancho del señor Mateo. Su madre la observó desde la ventana, negando suavemente con la cabeza, aunque en el fondo admiraba la valentía de su hija. El rancho de Mateo era uno de los más grandes de San Esteban. Los establos, construidos con madera sólida, albergaban algunos de los caballos más valiosos de la región. Al acercarse, Cristina pudo escuchar el sonido de los cascos resonando contra el suelo y los relinchos en la distancia. Respiró hondo y continuó hasta llegar a la entrada. «¿Qué haces aquí, muchacha?», gruñó un hombre de complexión robusta, con un sombrero viejo y un chaleco de cuero que lucía gastado por el tiempo. Era Pedro, el capataz del rancho. «Quiero hablar con el señor Mateo», respondió Cristina con voz firme, aunque su postura era humilde. «¿Para qué?». «Él no tiene tiempo para jovencitas como tú», contestó Pedro, cruzando los brazos. «Escuché sobre el caballo negro, Sombra. Quiero verlo», insistió. Pedro soltó una carcajada que resonó en todo el lugar, llamando la atención de algunos peones que estaban cerca. «¿Tú? ¿Qué puedes hacer con ese demonio que nadie más haya intentado?», preguntó burlón, mientras los demás hombres reían. Antes de que Cristina pudiera responder, una voz grave interrumpió desde el fondo. «Déjala pasar, Pedro. Quiero escuchar lo que tiene que decir». Era el señor Mateo. De estatura alta, con un rostro endurecido por los años y una mirada calculadora, Mateo había salido de la casa principal al escuchar la discusión. Su presencia impuso silencio inmediato. Cristina alzó la cabeza, encontrando la mirada del hombre. Había algo en su postura que, aunque intimidante, no la detuvo. «Señor Mateo, quiero ver a Sombra», dijo con decisión. Mateo arqueó una ceja, sorprendido por la valentía de la joven. La examinó de pies a cabeza, sus ropas sencillas, sus manos callosas, el brillo de determinación en sus ojos. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, asintió. «Muy bien. Pero no quiero reclamos si algo te pasa», advirtió, girándose para caminar hacia los establos. Cristina lo siguió, ignorando las miradas escépticas de los peones que murmuraban entre ellos. Llegaron a un corral alejado del resto, rodeado de vallas altas y reforzadas. Allí estaba Sombra, majestuoso e imponente, moviéndose con la gracia de un depredador enjaulado. El caballo notó su presencia de inmediato y clavó sus ojos oscuros en ella. Relinchó con fuerza, levantándose ligeramente sobre sus patas traseras en un gesto de advertencia. Cristina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. «Ahí lo tienes. Ese es Sombra», dijo Mateo, cruzándose de brazos mientras observaba atentamente a la joven. Cristina se acercó lentamente al corral. Cada paso que daba era calculado, sin movimientos bruscos. Sombra bufó, mostrando su descontento, pero Cristina no se detuvo. Se quedó de pie junto a la valla, sin intentar tocarla, dejando que el caballo se acostumbrara a su presencia. «Es más hermoso de lo que imaginé», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Mateo, intrigado por la calma de la joven, decidió no interrumpir. Observó cómo Cristina permanecía inmóvil, sin intentar imponerse como lo hacían los demás. Después de varios minutos, Sombra dejó de moverse con tanta agresividad y giró las orejas hacia ella, como si estuviera escuchándola. «Sé que no confías en nadie», dijo Cristina suavemente, mirando al caballo directamente a los ojos. «Pero no estoy aquí para lastimarte». El caballo no reaccionó de inmediato, pero Cristina pudo notar un pequeño cambio en su postura. Su respiración se volvió más tranquila y dejó de raspar el suelo con las patas delanteras. «¿Qué crees que haces?», gruñó Pedro desde atrás, rompiendo el silencio. «No basta con pararse ahí y hablarle a un caballo. Eso no sirve de nada».
Mateo levantó una mano para callar al capataz. «Déjala. Quiero ver hasta dónde llega», dijo, sin apartar la vista de Cristina. La joven se quedó allí durante casi una hora. No intentó tocar a Sombra ni invadió su espacio, simplemente estuvo presente. Finalmente, el caballo dio un paso hacia ella, pequeño pero significativo. Cristina sonrió con ternura. «Nos veremos pronto, Sombra», dijo en voz baja, antes de dar media vuelta y marcharse. Mateo la observó mientras se alejaba. Algo en la forma en que Sombra había reaccionado le daba la sensación de que aquella joven humilde no era como los demás. «Tienes agallas, muchacha», murmuró para sí mismo, mientras se dirigía de vuelta a la casa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Cristina no podía apartar de su mente la imagen del caballo. Sabía que ganar su confianza sería un proceso largo y desafiante, pero algo dentro de ella le decía que estaba en el camino correcto. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 50.000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los días transcurrieron lentamente en el rancho de Mateo. Aunque los rumores sobre Cristina y su inesperado interés en Sombra se esparcieron como pólvora por el pueblo, la joven no dejó que las opiniones ajenas la detuvieran. Cada mañana, después de terminar sus labores, caminaba hasta el rancho. No pedía permiso, no exigía nada. Simplemente llegaba y se sentaba junto al corral de Sombra, dejando que el caballo se acostumbrara a su presencia. La paciencia de Cristina desconcertaba a los trabajadores del rancho. Acostumbrados a ver intentos fallidos llenos de gritos y fuerza bruta, no entendían que buscaba aquella joven humilde al pasar horas sin siquiera intentar montar al caballo. Pedro, en particular, no perdía oportunidad para lanzar comentarios sarcásticos. «¿Qué haces, niña? ¿Esperas que Sombra se acerque y te pida que lo montes?», se burló una mañana mientras pasaba con un fardo de heno. Cristina, sin perder la calma, respondió: «Tal vez solo espera que alguien lo escuche». Pedro resopló y continuó su camino, pero Mateo, quien había estado observando desde la distancia, comenzó a sentir una curiosa mezcla de escepticismo y admiración. Nadie había mostrado tanta dedicación con Sombra, y aunque no lo admitiera en voz alta, el comportamiento del caballo empezaba a cambiar. En los primeros días, Sombra evitaba cualquier contacto visual con Cristina y mantenía una postura desafiante, moviéndose constantemente por el corral como si quisiera demostrar que aquel espacio no podía contenerlo. Pero poco a poco, el caballo comenzó a calmarse. Cristina notó los pequeños cambios, el modo en que dejaba de tensar las orejas cuando ella estaba cerca, como ya no golpeaba el suelo con las patas de manera agresiva, y, finalmente, como comenzó a acercarse con curiosidad. Una mañana, Cristina llegó como de costumbre, cargando un balde con agua fresca y algunas manzanas que había tomado de los árboles cercanos. Se sentó junto al corral, colocando el balde a su lado. «Buenos días, Sombra», dijo con suavidad, como si hablara con un viejo amigo. El caballo levantó la cabeza, observándola desde el centro del corral. Cristina sostuvo una manzana en la mano y la dejó a la vista, sin moverse. Sombra bufó, dudando por un momento, pero tras varios minutos de silencio, dio un paso hacia ella. El corazón de Cristina latía con fuerza mientras veía cómo el caballo avanzaba lentamente. Cuando Sombra estuvo lo suficientemente cerca, extendió el cuello y olfateó la manzana antes de tomarla con cuidado. Cristina sonrió mientras el caballo masticaba, sus grandes ojos oscuros reflejando una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Sabía que te gustaría», susurró, dejando que el momento transcurriera sin prisa. Desde la distancia, Mateo observaba la escena. Era la primera vez que veía a Sombra interactuar con alguien sin mostrar signos de agresividad. A su lado, Pedro cruzó los brazos, evidentemente incómodo. «Eso no significa nada, patrón. Solo está interesado en la comida». «Tal vez», respondió Mateo, sin apartar la vista de Cristina. «Pero hay algo diferente en esa muchacha». Los días siguientes, la confianza entre Cristina y Sombra siguió creciendo. Ahora, el caballo no solo aceptaba las manzanas, sino que incluso permitía que Cristina se acercara al corral y hablara con él a corta distancia. Sin embargo, aún no estaba listo para que lo tocara. Cada vez que Cristina alzaba la mano, Sombra retrocedía unos pasos, como si un recuerdo doloroso lo hiciera desconfiar. Cristina comprendió que aquel animal había pasado por algo que lo había marcado profundamente. Aunque no sabía qué, estaba segura de que la fuerza no sería la manera de ganarse su confianza. Una tarde, mientras regresaba del rancho,
Cristina se cruzó con un grupo de aldeanos en la plaza. Eran 3 hombres que hablaban en voz alta, y sus palabras no tardaron en llegar a sus oídos. ¿Has escuchado? Mateo dice que si nadie doma a ese caballo en un mes, lo venderá a un comerciante de la ciudad. Pobre animal, dijo otro. En la ciudad lo usarán para espectáculos o peor. El estómago de Cristina se hundió al escuchar aquello. Sabía que Mateo era un hombre práctico y no podía permitirse mantener un caballo que no generara ingresos, pero la idea de que Sombra terminara en manos de alguien que no lo entendiera la llenó de angustia. Esa noche, mientras cenaba con su madre, Cristina finalmente expresó lo que había estado rondando en su mente. «Tengo que hacer algo, mamá», dijo, dejando su cuchara en el plato. «¿Algo como qué?», preguntó su madre con preocupación. «Tengo que domar a Sombra antes de que Mateo decida venderlo». Su madre la miró con una mezcla de orgullo y temor. Conocía el carácter de su hija y sabía que, una vez que decidía algo, no había forma de hacerla cambiar de opinión. «Solo prométeme que tendrás cuidado, Cristina. Ese caballo no es como los demás». «Lo sé, mamá. Pero él no es un demonio como todos dicen. Solo necesita que alguien crea en él». Esa noche, Cristina no pudo dormir. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, su mente trazaba un plan. Sabía que el tiempo era limitado, pero también sabía que la verdadera fuerza no radicaba en los plazos o las expectativas ajenas, sino en la conexión que había comenzado a construir con Sombra. Los días se volvieron semanas, y la fecha límite que Mateo había fijado para tomar una decisión sobre el destino de Sombra se acercaba rápidamente. Aunque Cristina había logrado avances significativos con el caballo, sabía que aún faltaba un paso crucial: ganarse completamente su confianza y demostrar que podía montarlo. Una mañana particularmente fría, Cristina llegó al rancho antes del amanecer. El cielo todavía estaba pintado de tonos oscuros, y la bruma cubría los campos como un velo fantasmal. Llevaba consigo una pequeña manta, su fiel capa de lana y, como siempre, algunas manzanas. Al llegar al corral, encontró a Sombra de pie, inmóvil, con su imponente figura recortada contra la luz tenue. Al escuchar sus pasos, el caballo giró la cabeza y la observó con atención. «Buenos días, amigo», saludó Cristina en voz baja, colocándose junto a la valla. Sacó una manzana y la sostuvo en la palma de su mano. Sombra, con movimientos lentos y cuidadosos, se acercó y tomó el fruto. Esta vez, sin retroceder de inmediato, dejó que Cristina permaneciera cerca mientras comía. Cristina se armó de valor. Lentamente, extendió su mano hacia la crin del caballo, esperando que no se asustara. Cuando sus dedos rozaron el sedoso pelo negro, Sombra tensó brevemente sus músculos, pero no se apartó. Cristina comenzó a acariciarlo con movimientos suaves y constantes, mientras hablaba en voz baja. «¿Lo ves? No es tan malo confiar en alguien», dijo, sonriendo con ternura. Desde la distancia, Mateo observaba el momento. Apoyado contra un poste de madera, no podía ocultar su asombro. Había pasado años viendo cómo los mejores jinetes de la región intentaban dominar a Sombra con técnicas agresivas, y sin embargo, aquella joven humilde parecía haber encontrado una forma de comunicarse con él. «¿De verdad vas a dejar que lo intente?», preguntó Pedro, quien se había acercado al patrón. «No lo sé aún», respondió Mateo, cruzando los brazos. «Pero algo me dice que esta chica tiene más posibilidades que todos nosotros». Durante los días siguientes, Cristina dedicó más tiempo a fortalecer el vínculo con Sombra. Ahora podía acariciarlo sin que retrocediera, e incluso lograba que la siguiera dentro del corral. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío sería subir a su lomo por primera vez. Finalmente, el día llegó. Cristina decidió que había llegado el momento de intentarlo. Con el permiso de Mateo, llevó a Sombra a un campo abierto detrás del rancho, lejos de las distracciones y las miradas curiosas de los trabajadores. Era un espacio tranquilo, rodeado de árboles y con una ligera pendiente que daba hacia el río. «No te preocupes, Sombra», dijo Cristina, acariciando su cuello. «Solo intentaremos algo pequeño hoy». Llevaba una manta ligera en lugar de una silla de montar, pues sabía que un objeto rígido podría asustarlo. Después de asegurarse de que Sombra estaba calmado, colocó la manta suavemente sobre su lomo. El caballo bufó y movió las orejas hacia atrás, pero Cristina lo tranquilizó con palabras suaves y caricias. «Está bien, no pasa nada». Pasaron varios minutos antes de que Sombra aceptara la manta sin resistencia.
Cristina sabía que el siguiente paso sería aún más delicado. Sin dejar de hablarle en voz baja, se colocó junto a su costado y apoyó una mano en su lomo. «Voy a subir, amigo. Si no te gusta, solo dime, y lo intentaremos otro día». Con movimientos lentos y cuidadosos, Cristina apoyó el pie en un montículo cercano y, con un impulso suave, subió al lomo de Sombra. Por un instante que pareció eterno, el caballo se quedó inmóvil, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Luego, dio un paso hacia adelante, probando el peso sobre su espalda. Cristina no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza, pero mantuvo la calma. Sabía que cualquier señal de nerviosismo podría alarmar a Sombra. «Eso es, amigo. Lo estás haciendo muy bien». Para sorpresa de todos, Sombra no intentó rebelarse. Dio unos cuantos pasos más, cada vez con más confianza, mientras Cristina lo guiaba suavemente. Desde lo alto de una colina cercana, Mateo y Pedro observaban con atención. «Nunca pensé que vería el día en que alguien montara a ese caballo», dijo Pedro, sacudiendo la cabeza. «Y menos una chica», añadió Mateo, aunque en su tono había más admiración que sorpresa. Cristina y Sombra continuaron moviéndose por el campo durante varios minutos. No intentó apresurarlo ni exigirle más de lo que estaba dispuesto a dar. Cuando finalmente decidió que era suficiente por el día, bajó de su lomo con cuidado y lo abrazó con cariño. «Sabía que podías hacerlo», susurró, acariciando su cuello. Sombra bufó suavemente, como si respondiera. Por primera vez, Cristina sintió que el caballo había dejado atrás sus miedos y comenzado a confiar plenamente en ella. Mientras regresaban al corral, Mateo se acercó con una sonrisa que pocas veces mostraba. «Has hecho lo imposible, muchacha», dijo, mirándola con respeto. «Ese caballo es todo tuyo, si lo quieres». Cristina parpadeó, sorprendida. «¿Qué quiere decir?», preguntó. «Quiero que sigas cuidándolo. Nadie más puede hacerlo como tú». Cristina asintió, sintiendo como una ola de emoción recorría su cuerpo. Había ganado más que la confianza de Sombra. Había encontrado un propósito que cambiaría su vida para siempre. El sol se levantaba sobre San Esteban, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Cristina se preparaba para una nueva etapa en su relación con Sombra. Ahora que el caballo había aceptado que ella lo montara, la joven sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su objetivo no era solo domar a Sombra, sino establecer con él una conexión tan fuerte que ambos pudieran enfrentarse juntos a cualquier desafío. Aquella mañana, Cristina llevó a Sombra al río que corría detrás del rancho. El agua cristalina reflejaba el azul del cielo, y la brisa fresca acariciaba la melena del caballo. Aunque él parecía tranquilo, Cristina notaba su inquietud cada vez que se acercaban a algo desconocido. «Tranquilo, amigo. Hoy será un día fácil», le dijo, acariciándole el cuello. El primer paso era enseñarle a obedecer órdenes básicas sin sentirse amenazado. Cristina comenzó con movimientos simples, guiándolo suavemente con las riendas mientras caminaban en círculos. Sombra parecía captar rápidamente lo que se esperaba de él, pero a veces se detenía, resoplando, como si recordara los intentos de domadores anteriores. «No tienes que temer, Sombra. Nunca te obligaré a nada que no quieras hacer». Poco a poco, el caballo empezó a relajarse. Cristina aprovechaba cada oportunidad para reforzar su confianza, premiándolo con caricias y palabras suaves cada vez que respondía bien. Al cabo de unas horas, Sombra ya se movía con fluidez, cambiando de dirección al menor indicio de las riendas. Desde una colina cercana, Mateo observaba en silencio. No había dicho mucho desde que le ofreció a Cristina quedarse con Sombra, pero lo cierto era que cada vez que veía a la joven y al caballo juntos, sentía una mezcla de orgullo y asombro. «Ese animal siempre fue especial, ¿sabe?», dijo Pedro, que había aparecido junto a él con las manos en los bolsillos. «Pero nadie creía que fuera más que un peligro. Tal vez solo necesitaba encontrar a la persona adecuada», respondió Mateo, sin apartar la mirada. Cristina continuó trabajando con Sombra durante la mañana, pero cuando el sol alcanzó su punto más alto, decidió dar un descanso. Se sentó junto al río, mientras Sombra bebía agua tranquilamente. «¿Sabes? Cuando era niña, soñaba con tener un caballo como tú», dijo en voz baja, como si Sombra pudiera entender cada palabra. «Pero nunca imaginé que sería tan difícil ganarse tu confianza». El caballo levantó la cabeza, observándola con sus profundos ojos oscuros. Cristina sonrió y sacó una manzana de su bolsa. «Por esto sí confías»,
¿verdad?, bromeó, ofreciéndole el fruto. Mientras Sombra comía, Cristina pensaba en el futuro. Sabía que, aunque las cosas estaban mejorando, habría quienes seguirían dudando de ellos. Los rumores en el pueblo no se habían detenido. Algunos aún se preguntaban si realmente era posible que una joven humilde lograra domar al caballo más indomable de la región. «Supongo que tendremos que demostrarles que están equivocados, amigo», dijo, acariciándole la melena. Al regresar al rancho, Mateo la recibió en la entrada. Su rostro, normalmente serio, parecía menos rígido que de costumbre. «Has avanzado mucho con Sombra», comentó, cruzándose de brazos. «Pero aún queda una prueba». «¿Qué prueba?», preguntó Cristina, intrigada. «Quiero que lo lleves al desfile del pueblo». Cristina parpadeó, sorprendida. El desfile del pueblo de San Esteban era un evento anual en el que los mejores caballos de la región desfilaban por las calles principales. Era una oportunidad para que los rancheros mostraran su habilidad y el entrenamiento de sus animales. Pero para Cristina, aquello significaba enfrentar una multitud de desconocidos y poner a prueba todo lo que había logrado con Sombra en un entorno lleno de ruido y distracciones. «¿Estás seguro de que está listo?», preguntó, mirando a Mateo con preocupación. «Tú dime, ¿estás lista tú?», respondió Mateo con una leve sonrisa. «Solo piensa en esto como una oportunidad para mostrarle al mundo lo que has logrado». Cristina respiró hondo. Sabía que sería un desafío, pero también entendía que era la oportunidad perfecta para demostrarle a todos, y a ella misma, que Sombra y ella eran un equipo inquebrantable. «Lo haré», dijo con determinación. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Cristina trabajó con Sombra en terrenos más concurridos, acostumbrándolo a los sonidos de las personas y los movimientos impredecibles. Aunque al principio se mostró nervioso, poco a poco empezó a confiar en ella incluso en situaciones tensas. Finalmente, llegó el día del desfile. Cristina se despertó antes del amanecer, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mientras preparaba a Sombra, lo miró a los ojos y susurró: «Hoy es nuestro día, amigo. Vamos a demostrar que todo esto ha valido la pena». Sombra bufó suavemente, como si entendiera el significado de sus palabras. Cristina tomó las riendas y, con la confianza que solo el esfuerzo y el cariño podían construir, se dispuso a enfrentar el mayor desafío hasta ahora. El pueblo de San Esteban amaneció lleno de vida aquel día. Las calles principales estaban adornadas con banderines de colores que se mecían suavemente con la brisa, mientras los habitantes se reunían para el esperado desfile anual. Carretas decoradas, jinetes montados en sus mejores caballos y vendedores ambulantes llenaban el lugar de sonidos y aromas. Sin embargo, ninguna atracción generaba tanto murmullo como el rumor de que Sombra, el indomable caballo negro del rancho de Mateo, participaría en el evento. Cristina llegó montada en Sombra al límite del pueblo, donde otros participantes ya se preparaban para desfilar. A pesar de las miradas incrédulas y los murmullos que la rodeaban, mantuvo la cabeza en alto, concentrada en su objetivo. «¿Es en serio? ¿Esa niña piensa que puede controlar a Sombra?», dijo un hombre mayor al grupo que lo acompañaba. «Va a ser un desastre. Ese caballo no pertenece aquí», respondió otro con una risa burlona. Cristina apretó las riendas con firmeza, sintiendo el calor del cuerpo de Sombra bajo ella. Aunque su corazón latía con fuerza, no dejó que las palabras la afectaran. En cambio, se inclinó hacia el cuello del caballo y le susurró: «No les prestes atención. Hoy les mostraremos lo que somos capaces de hacer». Sombra bufó, moviendo las orejas hacia adelante como si entendiera. Cuando comenzó el desfile, Cristina se colocó al final de la fila, dándole espacio a Sombra para que se adaptara al ambiente. Los tambores resonaban con fuerza, y el bullicio de la multitud era ensordecedor, pero Cristina mantenía una mano firme en las riendas y la otra acariciando el cuello del caballo para tranquilizarlo. A medida que avanzaban, Sombra comenzó a relajarse. Los pasos de sus cascos sobre el empedrado eran firmes, y su porte majestuoso hacía que las miradas de los espectadores se llenaran de asombro. Su melena negra ondeaba al viento, y sus músculos se tensaban con cada movimiento, dando la impresión de una fuerza contenida y elegante. «Es Sombra», gritó un niño desde la acera, señalándolo con entusiasmo. «¿Ese es el famoso caballo indomable?», preguntó una mujer a su esposo. Cristina, sintiendo la energía del público, levantó un poco las riendas y guiñó un ojo al niño que lo señalaba. Sombra parecía responder a la atención,
levantando la cabeza con orgullo y caminando con más gracia. Sin embargo, no todos los espectadores estaban impresionados. Desde la esquina de una taberna, un grupo de hombres se burlaba en voz alta. «Ese caballo está tranquilo ahora, pero esperen a que algo lo asuste. Va a desbocarse», gritó uno de ellos, riendo. Como si las palabras hubieran sido una profecía, un repentino estallido de petardos resonó cerca de donde estaban. El sonido ensordecedor hizo que algunos caballos se sobresaltaran, y Sombra no fue la excepción. El imponente animal se encabritó, soltando un relincho que resonó por todo el pueblo. «Lo sabía», gritó alguien en la multitud. Cristina sintió como Sombra se alzaba sobre sus patas traseras, pero en lugar de entrar en pánico, se inclinó hacia adelante y le habló con voz firme y tranquila. «Sombra, estoy aquí. Tranquilo, amigo. Todo está bien». La conexión que había construido con el caballo durante semanas finalmente dio frutos. Aunque Sombra bufó y golpeó el suelo con fuerza, su mirada buscó a Cristina, como si necesitara confirmar que ella seguía con él. Con movimientos cuidadosos, la joven lo guió lejos de la fuente del ruido, llevándolo a un espacio más abierto. La multitud contuvo el aliento mientras observaba. Algunos esperaban que el caballo saliera corriendo, mientras otros, impresionados, reconocían la calma y el control de Cristina. Finalmente, Sombra dejó de tensarse. Su respiración, que había sido agitada, comenzó a regularse. Cristina lo acarició con cariño, dejando que sus palabras llenas de confianza llegaran a él. «Eso es, amigo. Sabía que podías hacerlo». La reacción de la gente fue inmediata. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros murmuraban en voz baja, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Mateo, que observaba desde la distancia junto a Pedro, no pudo evitar sonreír. «¿Lo viste?», dijo Pedro, sacudiendo la cabeza. Ese caballo habría tirado a cualquiera al suelo, pero ella ni siquiera se tambaleó. «Porque no lo controla con fuerza, sino con confianza», respondió Mateo, con un destello de orgullo en los ojos. Cuando Cristina y Sombra retomaron su lugar en el desfile, algo había cambiado. La multitud ya no los veía con escepticismo, sino con admiración. Al llegar al final del recorrido, un hombre mayor, conocido por ser el jinete más respetado de la región, se acercó a ellos. «Hija, debo decirte algo», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «En todos mis años nunca había visto un vínculo tan fuerte entre un caballo y su jinete. Lo que has hecho con Sombra no tiene precio». Cristina sonrió, sintiendo como la emoción llenaba su pecho. Miró a Sombra, quien la observaba con sus profundos ojos oscuros, y supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo de San Esteban, Cristina y Sombra regresaron al rancho. Aunque el desfile había terminado, su aventura juntos apenas comenzaba. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 50,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Las noches en San Esteban tenían un aire especial después de un día de festividades. El sonido de los grillos y el susurro del viento en los árboles eran la única música que quedaba, un contraste con la algarabía del desfile. Cristina, sentada junto al corral de Sombra, repasaba los acontecimientos del día mientras acariciaba suavemente la crin del caballo. «Hoy nos llevamos una gran victoria, amigo», susurró, mirando las estrellas. «Pero esto es solo el principio». Sombra, como si entendiera el significado de sus palabras, bufó suavemente y presionó su cabeza contra el hombro de Cristina. La joven rió, sintiendo el calor del animal y el vínculo que habían construido en tan poco tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol aún despuntaba en el horizonte, Mateo apareció en el corral con un gesto serio. Llevaba un sobre en la mano, y su expresión denotaba que algo importante estaba por venir. «Cristina, ¿puedes venir un momento?», llamó desde la valla. Ella se levantó de donde estaba sentada, limpiándose las manos en su falda, y caminó hacia él con curiosidad. «¿Qué sucede, don Mateo?», preguntó. Mateo le extendió el sobre sin decir una palabra. Al abrirlo, Cristina encontró una carta con un sello oficial y un texto en papel de pergamino. Al leer las primeras líneas, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Una invitación a la Feria Regional de Caballos?», preguntó, casi sin creerlo. «Es más que eso», aclaró Mateo, cruzando los brazos. «Esa feria es el evento más importante de la región.
Los mejores jinetes y sus caballos compiten no solo por premios, sino por reconocimiento. Y tú y Sombra han sido invitados a representar al rancho. Cristina sintió una mezcla de orgullo y temor. La feria regional era un evento de gran magnitud, con decenas de participantes experimentados y caballos entrenados por años. La idea de competir a ese nivel la intimidaba, pero al mismo tiempo, sabía que era una oportunidad única. ¿Por qué nosotros?, preguntó, buscando entender. Mateo sonrió levemente. Después de lo que hiciste ayer, no hay dudas de que ustedes dos son especiales. La gente del pueblo habló de ti toda la noche, y al parecer, la noticia llegó a oídos de los organizadores. Cristina miró a Sombra, que estaba al otro lado del corral, observándola con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que mostraban. ¿Qué dices, amigo?, dijo en voz baja, como si el caballo pudiera responderle. ¿Aceptamos el desafío? Mateo levantó una ceja, divertido. No hay mucho tiempo para pensar, muchacha. La feria es en 2 semanas, y necesitarás entrenar duro si quieres tener una oportunidad. Lo haré, dijo Cristina con determinación. No importa cuánto esfuerzo requiera, no voy a defraudarlo, ni a Sombra, ni a mí misma. Los días siguientes se convirtieron en una rutina intensa para Cristina y Sombra. Desde el amanecer hasta el atardecer, practicaban diferentes ejercicios en el campo del rancho. Mateo, aunque no lo admitía abiertamente, supervisaba los entrenamientos desde la distancia, ofreciendo consejos cuando era necesario. Cristina trabajaba en cada detalle, mejorar su postura, ajustar las señales que le daba a Sombra con las riendas y enseñar al caballo a realizar maniobras precisas como giros rápidos y paradas controladas. Sin embargo, no todo era fácil. Una tarde, mientras practicaban un giro cerrado, Sombra perdió el equilibrio y casi derribó a Cristina. Aunque logró mantenerse firme, el incidente la dejó temblando. No pasa nada, Sombra. Estamos aprendiendo, dijo, acariciándolo con paciencia. Mateo, que había visto lo ocurrido, se acercó al trote. ¿Estás bien?, preguntó, evaluando a ambos con una mirada crítica. Sí, solo fue un error. Lo intentaremos de nuevo. Mateo asintió, pero su tono era firme. No olvides que el entrenamiento no se trata de perfección inmediata. Se trata de construir confianza y resistencia, tanto para ti como para él. Cristina tomó las palabras a pecho y redobló sus esfuerzos. En cada error, encontraba una lección. En cada pequeño progreso, celebraba con Sombra, ofreciéndole caricias y palabras de aliento. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ambos se hacía más fuerte, hasta el punto de que Cristina sentía que podían comunicarse sin necesidad de palabras. Una noche, mientras revisaba los últimos preparativos para la feria, Mateo se sentó junto a ella en el establo. «Quiero que recuerdes algo, Cristina», dijo, mirándola con seriedad. «No importa si ganas o pierdes en la feria. Lo que has logrado con Sombra ya es algo que pocos pueden decir». Cristina asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, don Mateo. Pero no pienso ir solo para participar. Quiero demostrar que somos un equipo capaz de todo». Mateo sonrió, satisfecho con su respuesta. «Entonces hazlo. Pero recuerda, el corazón de ese caballo confía en ti. Nunca lo traiciones». Cristina miró a Sombra, que dormía tranquilo en su establo, y supo que esas palabras eran una verdad absoluta. La feria sería su próxima gran prueba, pero lo que realmente importaba ya lo había ganado: la confianza de un alma que, como la suya, había aprendido a superar el miedo con amor y perseverancia. El día de la feria regional llegó más rápido de lo que Cristina había imaginado. A lo largo de la última semana, el entrenamiento con Sombra había sido implacable, pero ella sabía que nada podía prepararla completamente para lo que estaba por venir. La feria era un evento masivo, con jinetes y caballos que habían entrenado durante años, cada uno con su propia historia y habilidad. Para ella, esta competencia representaba no solo una oportunidad para brillar, sino también una prueba definitiva de lo lejos que había llegado junto a Sombra. Al amanecer, Cristina se levantó temprano. El aire fresco de la mañana la envolvía mientras ella repasaba mentalmente todo lo que había aprendido en su entrenamiento. Sombra se encontraba en el corral, inquieto pero tranquilo, como si también sintiera la magnitud de lo que estaba por suceder. «Hoy es el día, amigo», le susurró Cristina mientras lo acariciaba suavemente. Sombra la miró con sus ojos oscuros, como si entendiera perfectamente,
y relinchó suavemente, como un asentimiento. Cuando llegaron al lugar de la feria, un bullicio de jinetes, entrenadores y espectadores llenaba el aire. Los caballos trotaban y galopaban, mostrando su destreza en los alrededores de la pista principal. La tensión era palpable, pero Cristina no dejó que el miedo la invadiera. Recordó las palabras de Mateo: lo que has logrado con Sombra ya es algo que pocos pueden decir. Cristina se dirigió al área de preparación, donde un grupo de jinetes se encontraba organizando sus caballos. Todos parecían mirarla con curiosidad, y los murmullos no tardaron en llegar. ¿Esa es la niña que domó a Sombra?, dijo uno de los jinetes con una risa burlona. No sé si lo logrará, pero seguro será divertido ver cómo intenta. Cristina respiró hondo, sin dejarse afectar. Era un desafío, sí, pero lo aceptaba con la misma determinación que había mostrado desde el principio. Montó a Sombra con calma, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. El caballo, aparentemente tranquilo, comenzó a caminar junto a ella hacia la pista. El ruido de la multitud se hacía cada vez más fuerte, pero Cristina mantenía su concentración. Cuando llegó el momento de la competencia, los jueces se alinearon frente a los participantes, cada uno observando con atención a los caballos y jinetes que estaban por demostrar su habilidad. Cristina miró a Sombra y le dio una última caricia antes de comenzar. Recuerda, no estás solo. Confía en mí, como yo confío en ti. La señal sonó, y los primeros jinetes comenzaron a entrar en la pista, haciendo una serie de maniobras complicadas. Cristina observó atentamente, analizando cómo se movían los caballos y la destreza de cada jinete. Cuando llegó su turno, el corazón de Cristina latió fuerte en su pecho, pero ella se mantuvo firme. Sombra comenzó a trotar, con sus cascos golpeando el suelo con precisión. La multitud observaba en silencio, algunos con escepticismo y otros con admiración por el hecho de que la joven había logrado tanto con el caballo. Cristina comenzó a guiar a Sombra por la pista, pidiendo un galope ligero. A cada paso, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Sombra obedecía con una suavidad que Cristina nunca había visto antes, moviéndose con una gracia que sorprendió a todos los presentes. A medida que avanzaban, comenzaron las maniobras más complejas. Un giro a la derecha, seguido de una parada repentina, luego una vuelta cerrada y una serie de saltos pequeños. Cristina y Sombra ejecutaban cada movimiento con precisión, como si fueran una sola entidad. La multitud, que al principio había dudado de ellos, comenzó a aplaudir. Pero el verdadero desafío llegó cuando, al final de la pista, una serie de obstáculos fueron colocados. Saltos altos, vallas y barreras que ponían a prueba no solo la habilidad del caballo, sino la confianza entre jinete y animal. Cristina respiró hondo y miró a Sombra. Es nuestro momento. Vamos. Con una ligera presión de las riendas y un susurro de aliento, Sombra saltó sobre el primer obstáculo sin esfuerzo. El salto fue limpio, y su aterrizaje suave. La multitud estalló en aplausos. Cristina sonrió, sintiendo una oleada de emoción. Pero aún quedaba más. Los obstáculos continuaron, y Sombra no mostró signos de cansancio. Cada salto era más alto, más desafiante, y Cristina sentía la conexión con el caballo más profunda que nunca. Finalmente, llegaron al último obstáculo, el más grande de todos, una valla elevada que parecía casi imposible de superar. Cristina miró a Sombra, y por un momento, todo el ruido del mundo desapareció. Solo había ella y él. La mirada del caballo era decidida, su cuerpo estaba tenso, pero lleno de energía. Cristina apretó suavemente las riendas, le dio una ligera señal con sus piernas, y entonces, Sombra se lanzó al aire con una fuerza impresionante. El salto fue impecable. El caballo pasó por encima de la valla con una precisión que dejó a todos sin aliento. La multitud rugió de admiración, y Cristina, con una sonrisa de satisfacción, guió a Sombra hacia el final de la pista. Al detenerse, Cristina respiró con fuerza, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Miró a Sombra, quien la miraba también, y se sintió más unida a él que nunca. Habían superado juntos la prueba más grande de su vida. Los jueces se acercaron, y el principal, un hombre de mirada severa pero respetuosa, le extendió la mano. «Te felicito, joven. Has demostrado un dominio y una conexión con tu caballo que pocos tienen. No solo has ganado esta competencia, sino que has demostrado que el verdadero talento radica en la confianza mutua». Cristina aceptó la felicitación con humildad, pero sus ojos no dejaban de mirar a Sombra.
Sabía que la verdadera victoria no era el trofeo, sino lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras regresaban al rancho, Cristina y Sombra caminaron juntos bajo el cielo estrellado. El viaje que habían comenzado juntos, lleno de desafíos y obstáculos, acababa de alcanzar una nueva cima, pero sabían que su historia estaba lejos de terminar. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas mientras Cristina y Sombra regresaban a su hogar, con la medalla brillante colgando de su cuello. El trofeo que había ganado en la feria regional parecía pesar poco en sus manos, y no por la falta de valor, sino porque el verdadero premio había sido el vínculo que había forjado con su caballo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero la noticia de su victoria se esparció rápidamente por toda la región. Los pobladores de San Esteban, que habían sido testigos de su lucha, comenzaron a ver a Cristina y a Sombra con otros ojos. No era solo la niña que había domado al caballo indomable, sino una joven cuya tenacidad y amor por su compañero de cuatro patas habían dejado una huella profunda en todos los que los rodeaban. Mateo, siempre prudente pero orgulloso, no pudo evitar sonreír al ver el reconocimiento que Cristina recibía. Un día, mientras trabajaba en el rancho, se acercó a ella y, sin decir mucho, le dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien, Cristina. No solo por ti misma, sino por todos los que alguna vez dudaron de ti». Cristina le sonrió, pero algo en su mirada reflejaba una cierta nostalgia. Sabía que, aunque había ganado una gran victoria, aún quedaba mucho por hacer. Los meses pasaron, y Cristina continuó su vida con Sombra. Aunque la feria había quedado atrás, las enseñanzas que había adquirido durante ese tiempo se mantuvieron vivas en su día a día. No solo había aprendido sobre el arte de la doma, sino sobre la importancia de la paciencia, la confianza y el respeto mutuo. Un día, mientras Cristina entrenaba a Sombra en los campos del rancho, vio a un grupo de niños observándolos desde la valla. No eran los mismos que la habían visto montar el caballo en el desfile, pero sus ojos brillaban con la misma admiración. Cristina se detuvo y se acercó a ellos, sonriendo amablemente. «¿Quieren ver cómo lo hago?», les preguntó, con la voz suave pero llena de confianza. Los niños asintieron con entusiasmo, y ella les dio una pequeña demostración de lo que había aprendido. Mientras Sombra trotaban y giraba con precisión a su alrededor, los niños se asombraban. Al final, Cristina se acercó a ellos y les habló en voz baja. «El secreto no es la fuerza, ni la habilidad para hacer que un caballo te obedezca. El verdadero secreto está en aprender a escuchar y a entender lo que él necesita. Un buen jinete no es solo quien sabe montar bien, sino quien sabe cuidar de su compañero». Los niños asintieron, algunos con la boca abierta, otros reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Cristina le sonrió, sabiendo que lo que estaba compartiendo no era solo técnica, sino algo más profundo. Un legado. Con el paso de los años, Cristina continuó trabajando junto a Sombra, pero su influencia creció. Otros ranchos de la región comenzaron a pedirle ayuda, y su fama como domadora de caballos excepcionales se extendió por todo el país. A pesar de los logros, nunca dejó que el éxito la cambiara. Su mayor legado no era la fama ni el reconocimiento, sino la filosofía de que el respeto y la empatía podían transformar a cualquier ser, incluso al más indomable. Y así, junto a Sombra, enseñó a muchos no solo domar caballos, sino a encontrar una conexión más profunda con ellos, construyendo un camino de respeto mutuo que perduraría por generaciones. Un día, al final de su vida, Cristina se encontraba en el mismo campo donde había comenzado su viaje, observando el horizonte. Sombra, ahora más viejo, caminaba lentamente a su lado. El vínculo que compartían ya no requería palabras. En sus ojos se reflejaban los recuerdos de una vida llena de esfuerzo, amor y victorias, no solo en las competiciones, sino en los momentos que habían compartido juntos. Y cuando finalmente Cristina se despidió de este mundo, la gente del pueblo, los niños que alguna vez habían sido sus alumnos, y los rancheros que la conocieron, todos recordaron lo que había dejado atrás. No solo una jinete talentosa, ni una ganadora de premios, sino la mujer que enseñó a todos que, a veces, lo más importante no es la fuerza ni la habilidad, sino el corazón. El legado de Cristina y Sombra continuó por generaciones, inspirando a otros a buscar la conexión y la armonía con los caballos, dejando una huella imborrable en todos los que creyeron en el poder de la empatía. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.